Entonces, vamos a hablar de, hemos hecho cinemática, ¿ya? En el contexto de robótico para ver justamente cómo entender bien cómo afecta, cómo se analiza, digamos, cuando tenemos un frame fijo y un frame móvil, que en este caso sería, digamos, el brazo del robot o un dron que se mueve, ¿no? Entender bien cómo se cambian las coordenadas para así tener pues, una velocidad, digamos, en los motores de los brazos del rotor y saber con qué velocidad se va a mover el brazo del robot. Entonces, hemos visto las bases necesarias para entender toda esta parte cinemática. Luego vamos a ver justamente jacobianos y cinética inversa para aplicar en base a eso esos casos que acabo de describir, ¿no? Cómo saber qué velocidades, por ejemplo, tienen que tener los motores en un brazo robótico para obtener una velocidad al final del brazo. Ahora, antes de pasar ahí y ver jacobianos y demás, vamos a hablar un poco de dinámica, ¿ya? Hemos visto lo que es cinemática, vamos a dinámica y en el caso concreto de un dron. Entonces, digamos, si nos ponemos en el contexto de un dron, se ve lo que estoy, sí. Si nos ponemos en un contexto de un dron, tenemos cuatro hélices, ¿ya? Las cuales van a eh, permitir que esto no caiga por la gravedad, ¿ok? Si vemos en el gráfico, las velocidades angulares no tienen la misma dirección en las cuatro hélices. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tienen esa dirección en las cuatro hélices? ¿Cuál de las cuatro opciones creen que es la respuesta? ¿Por qué no, por qué no se puede poner todas las hélices, todas las velocidades en las mismas hélices? ¿Qué piensa? ¿Dónde estoy esto? Tac. Nicolás. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. Creo que la respuesta es B porque tiene el mismo principio que el helicóptero. Un helicóptero tiene la hélice principal y tiene el rotor que está en la cola que contrarresta el efecto del giro. Entonces, giran a distintas direcciones, por así decirlo, para evitar que el dron esté rotando en un mismo eje, por así decirlo. Exacto. Si todo estuviera sobre una sola, de todos rotarían en una misma dirección, sentido horario, antihorario, visto desde arriba, entonces rotaría todo el tiempo así, digamos. Tac, tac, tac. ¿Ya? O en otro sentido, en función de cuáles serían las rotaciones. ¿Ya? Entonces, para empezar, eh, las hélices tienen que estar en distintos ejes. ¿Ya? Un ratito, por favor, necesito. ¿Por qué no me muestra todo esto? No, cabe. Ya, ahora sí. Perfecto. Ahora, eh, haciendo un poco de física en este sistema en específico, ya esto solo es para el dron, ¿ya? Solo para el dron. Se puede llegar a la siguiente conclusión, que la fuerza, ¿ya? La fuerza F, que es la fuerza, podemos decirle, de empuje a causa de los motores, depende, depende de quién, de la velocidad angular de los motores y depende del cuadrado de la velocidad angular, ¿ya? Donde acá podemos simplemente denotar que hay una constante F, KF, que va a dar un grado de dependencia. Entonces la curva, como depende del cuadrado, va a ser algo de estilo parabólico.
Este movimiento de los motores también producen torques, ya también producen torques de reacción. Estos torques de reacción también dependen del cuadrado de la velocidad angular y también de forma cuadrática. Ya, entonces también hay una especie de parábola que vamos a decir curva de dependencia, donde acá, esto de acá es una constante, ya, igual que esta de acá. Son constantes en función de la forma del dron o aspectos, pero al final son constantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad, podríamos decir, mínima a la cual debe moverse dron? Va a ser esta de acá, ¿ya? Va a ser la velocidad que me va a dar un empuje que va a ser igual a un cuarto mg. ¿Por qué va a ser igual a un cuarto mg? Porque como son 4 hélices, cada una va a proporcionar este empuje y en total tendríamos mg, es decir, estaríamos empujando con la misma fuerza que el peso. Entonces el dron estaría estable en el aire, digamos, sin moverse arriba, sin moverse abajo. Y luego, si es que nos vamos a velocidades más grandes, la fuerza va a ser más grande de empuje y va arriba, digamos, ¿no? Va a acelerar hacia arriba. Para esta omega cero, digamos, de base, acá podemos ver que tac, 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 en la parte que choca, en la parte de los momentos producidos por las hélices, ¿ya? Acá entraría, aquí habría que analizar por otro lado las características del torque que el motor entrega. Las características del torque que el motor entrega va a estar por una curva más o menos de este tipo, ¿ya? Entonces, para algunos motores puede ser que esté acá, ¿ok? Lo cual me daría algo menor a lo que necesito, para otros puede ser que esté acá. Entonces, lo que quiero que se entiendan es que en este caso se necesita un momento de empuje que tiene que estar proporcionado por las características del motor del dron. O sea, hay que buscar acá es justamente donde se dimensiona, ¿ya? Acá es donde justamente uno va a dimensionar el motor. Porque vamos a buscar un motor que tenga un torque de tal manera que pueda proporcionar esto de acá. Si tengo un motor que me va a dar esta curva, para esta velocidad me va a proporcionar esto, y lo cual no es suficiente. ¿Ya? Eh, entonces, si el motor em, duplica su velocidad, si estamos con esta velocidad de base, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que les había dicho, ¿no? Digamos que esta es la velocidad de base, si lo duplicamos está por acá, va a tener una fuerza de empuje más grande que el peso, por lo tanto va a ir hacia arriba. Entonces, recapitulando, la fuerza eh, proporcionada por un motor va a estar dada por esto y mínimamente tiene que ser un cuarto del peso para que esté eh, estable en el aire, ya flotando entre comillas. Y para esta velocidad, digamos, de base, va a existir eh, un torque de reacción de los motores. Si aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, necesitamos analizar la sumatoria de fuerzas. La fuerza resultante, la fuerza total, va a ser la fuerza de los motores, ¿ok? Que van a estar dados por esta ecuación, ¿ok? Van a estar desarrolladas por esta ecuación, menos el peso, ¿ok? Todo en el eje vertical. Estos de acá, en función de la dirección a la que está
el motor, digamos, los motores, pues si el dron está paralelo al eje, al plano horizontal, entonces las fuerzas van a ser totalmente verticales, digamos, ¿no? Pero si está un poco inclinado, las fuerzas van a estar también inclinadas. Y esto menos el peso y siempre en la dirección Z, ¿no? O dirección vertical. Y la sumatoria de momentos va a ser los momentos que se ejercen por reacción de los motores, ya los que hemos escrito antes, y acá se suman los momentos que son producidos por las fuerzas F de acá. No nos olvidaremos que en general han debido ver en física 1 que un momento es distancia por fuerza, ¿no? Pero espero que hayan visto y que nos han olvidado en física 1 que de manera más exacta es la distancia por vectorialmente la fuerza, ¿ya? Su momento es brazo de palanca, esto se llama brazo de palanca, por F, en un caso sencillo, pero en un caso general es el producto vectorial del brazo de palanca por F, ¿ya? Y esto lo estamos analizando desde el centro de masa del, del dron. Tac, 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 tac. Un ratito, esto es del centro de masa. Sí, vamos a ver qué podemos hacer desde el centro de masa C y luego vamos a pasar para hacer el análisis desde nuestro sistema de referencia inercial. Entonces, si queremos una aceleración vertical, como ya hemos dicho, tenemos que vencer a este peso, ¿ya? Si es que tenemos que esto es igual a 0, ¿ya? Que las fuerzas de los motores, que es KF, ¿no? Las fuerzas de los motores es K, la constante por la velocidad angular que va a tener, y sumando los 4 motores, la fuerza total, y me da 0. Esto es vectorial, ¿ya? Entonces es una suma, no es de manera escalar. Pero si todo esto me da, esto de acá es más grande, me va a resultar una aceleración hacia arriba. Si todo esto es más pequeño que el peso, me va a dar una aceleración hacia abajo. Ok. Entonces tenemos esto. Tac, tac. Ahora. O sea, acá recordamos lo que hemos dicho en la anterior clase. Tenemos acá nuestro robot, en este caso es nuestro dron. Vamos a tener un sistema de referencia inercial, el cual va a estar descrito por las coordenadas A1, A2, A3, algo sistema de referencia fijo, por eso se llama inercial. Y vamos a tener otro sistema de referencia B1, B2, B3, ¿ya? Un sistema de referencia fijo al dron. Es decir, si el dron va a estar acá, esto de nuevo se va a mover. Si el dron rota, el sistema también va a rotar, ¿ya? Igual que hemos visto en las últimas 2 clases. Entonces es un sistema de referencia fijo al dron, el cual se mueve respecto al inercial, respecto al inercial, cuando el dron se mueve. Algo muy importante
el sistema de referencia fijo al cuerpo va a tener su centro, que llamamos C, el cual va a estar exactamente en el centro de masa del cuerpo. ¿Ya? No está en una ala, no está en otra ala, no, si está en el centro de masa del cuerpo. Vamos entonces a analizar las rotaciones que pueden haber. Vamos a utilizar lo que vendría a ser los ángulos de Euler que hemos visto ya, donde son 3, y recordamos, vamos a utilizar exactamente la configuración ZXY, ¿ya? Donde va a haber 3 ángulos, un primer ángulo Psi, el cual va a ser una rotación de ángulo Psi alrededor del eje Z. El siguiente va a ser un ángulo Phi, que esto ha rotado, estamos rotando. Después de haber rotado, vamos a obtener esto de acá. Tac, tac, tac. Después de haber rotado phi. ¿Ya? A través de z. Una vez que tenemos eso, rotamos un ángulo, perdón, hemos obtenido, después de haber rotado un ángulo psi, ahora rotamos un ángulo phi. ¿A través de quién? A través de x. Entonces, rotar ese ángulo phi a través de x. X no se mueve y todo esto, y se va a mover hacia acá, z se va a mover hacia acá, cuando este de acá rota, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer una rotación al lugar de, con teta alrededor del eje Y, del nuevo eje Y. Entonces, después de, finalmente hacemos esa rotación a través de este eje, ¿ok? Y recordamos que esto me va a dar una matriz de rotación que va a ser, después de haber hecho las rotaciones, esto me va a dar una matriz de rotación que me va a dar, que va a ser la rotación, la multiplicación de las matrices con sus respectivos ángulos en los respectivos ejes, ¿no? Lo que han visto, lo que también han hecho ejercicios, etcétera, etcétera. Tac, 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 tac. Entonces, lo que habíamos escrito antes de la dinámica, ¿ya? Lo que hacemos es añadirle lo que les había dicho. Tenemos un marco de referencia inercial y esto, un marco de referencia que está fijo al dron. Y por lo tanto, cuando el dron se mueve, esto de acá se mueve y rota también. Hasta acá. ¿Dudas y preguntas o preguntas? Ok. ¿Qué quería decir? Tac, tac, tac. Ok. Con esto ahora podemos hablar de las ecuaciones Newton-Euler. ¿Ya? Si tenemos una partícula sencilla, tac, 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 que hay una fuerza, sabemos que esto va a sufrir una aceleración y esto va a estar dado por la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Para una partícula sencilla. Tac, 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 un ratito, ¿dónde estamos? Tac, ya. Tac, tac. Ahora, ¿qué es lo que pasa para un sistema rígido, donde no tenemos solamente una partícula, sino tenemos cuerpos rígidos, que es una unión de muchas partículas? Para empezar, ya no tenemos una partícula, tenemos muchas partículas. Acá lo que tenemos que empezar definiendo es el centro de masa. Va a existir el centro de masa, ¿ok? Que los escucho para anotarles puntos extra antes que participo Nicolás, creo. ¿Qué es lo que entienden conceptualmente por centro de masa? Benjamín, Jorge, ¿qué es lo que entienden por centro de masa? En palabras sencillas. Alejandro.
podría decirse el centro exacto de un objeto donde si se pusiera en equilibrio, no, ¿cómo decir? O Como sea, se mantendría en equilibrios acá, equilibrio. digamos, esto fue el centro de masa, y si tú acá pondrías, no sé, aquí habría una barra, digamos, y tú colocas el cuerpo en esa barra, en ese punto, estaría en equilibrio, ¿verdad? Algo así te refieres, ¿sí? ¿O a qué te refieres? Sí, a Ya. eso mismo. El centro de masa, en palabras sencillas o conceptuales, es como el lugar donde, podríamos decir, se concentra, pero entre comillas, digamos, toda la masa, ¿ya? Entonces, o el lugar equivalente, digamos, si la suma de todos estos son 100 gramos, ¿ya? 20 más 20 más 20, entonces 100 gramos. El centro de masa es un punto donde en lugar de tener 20 gramos, 20 gramos distribuidos en el espacio, colocaríamos solamente un solo cuerpo y que tenga la masa total, es decir, los 100 gramos, digamos. ¿Ya? Es como decir el lugar donde podríamos reemplazar o poner una masa total equivalente. ¿Cómo se encuentra el centro de masa? Pues lo han visto en física 1. Si se han olvidado, está dado con esta forma. Centro de masa está dado por la sumatoria de la masa de cada elemento. Digamos, este elemento de acá. Digamos que mi sistema inercial está acá, digamos. Y esto puede ser desde cualquier sistema, ojo. Acá tengo una masa 1. Un ratito. Aquí hay varios P's. Y hay otro. No sé. Acá tengo una masa 1. Acá tengo una partícula 1. Perdón, haremos con esto mejor. Acá hay una masa 1. Acá tengo una partícula 1 que tiene su masa 1. Y esta partícula 1 tiene un vector, ¿ya? Un vector minúscula, P minúscula, que me indica dónde está esa masa. Entonces yo multiplico su masa por su vector de posición. Para la masa 2, lo mismo. Para la partícula 2, lo mismo. Este tiene su masa 2 y está en cierto lugar. Multiplico esta masa 2 por este vector 2, ¿no? Y sumo. Y es una suma de vectores, ojo, no es suma de escalares, es una suma de vectores. Voy a sumar todos esos vectores y me va a dar un vector resultante, y ese vector resultante lo voy a dividir entre la masa total. Y esto me va a dar un vector que me va a indicar dónde está posicionado el centro de masa. Acá me va a dar RC. ¿Ya? Entonces, ese es el centro de masa y eso es como se calcula. Pequeño recordatorio de lo que ya han visto en su momento. Tac, 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 un ratito. Este es otro. Después allá. Entonces, ok, entonces lo que les había dicho, ¿no? Centro de masa de un sistema de partículas, un sistema de partículas S, ¿ya? El cual acelera en un sistema de referencias inercial A, entonces es nuestro sistema de referencias inercial A. Es como si hubiera una sola partícula con una masa total M, ¿ok? Es como si una equivalencia. Ahora, de manera, una vez que tenemos esto, aplicamos Newton. La forma sencilla de Newton es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Y no nos olvidemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que estén actuando sobre el dron o sobre el sistema de partículas, va a ser la masa, ¿ya? Por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por acá hay algo que hay que tener cuidado, ¿ya? Esta velocidad
esta velocidad con estas dos letras significa la velocidad del centro de masa C, ¿ya? Respecto al sistema de referencias inercial A. Sistema referencia inercial. Tenemos un sistema de referencia inercial, digamos, que está fijo al suelo. Respecto a ese sistema de referencia inercial, tengo la velocidad del centro de masa C. ¿Ok? Y, de esa manera tenemos esta ecuación. Y también podemos recordarnos que han visto en física 1 que la sumatoria de fuerzas también es igual a la masa por, perdón, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Ya? Rápidamente, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, masa por la derivada de v respecto del tiempo, igual a masa por la derivada, igual a la derivada, masa por velocidad respecto del tiempo. Y esta masa por velocidad es la cantidad de movimiento, ya P, pero acá lo llama L, ya, entonces simplemente la notación, ya. No se olviden que L en este slide es la cantidad de movimiento lineal, ya. Entonces, también tendremos esta ecuación equivalente, con estas son ecuaciones equivalentes. Entonces, la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal y todo medido desde el sistema de referencias inercial. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Analícenla, leanla con cuidado y nos daremos unos 3 minutos, 4 minutos para que me respondan. Ya todo el mundo me manda sus respuestas por el chat de Zoom o por WhatsApp también. Ya, unos 4 minutos nos daremos y envíen sus respuestas.
Vayan enviando sus respuestas. Vayan enviando sus respuestas, ya sea por Zoom o por WhatsApp. Ok, veamos con el primero. La aceleración en el eje Y es de 20 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que el dron pesa o tiene una masa de 1 kilogramo. Nos dice que tiene una velocidad en el eje X, digamos que el eje X tiene una velocidad en el eje X de 4 metros sobre segundo. El viento, una ráfaga de viento da una fuerza efectiva de 5 newtons a lo largo del eje Y. O sea, a lo largo del eje Y, en esta dirección, hay una fuerza de 5 newtons. Entonces, ahora, la aceleración en el eje Y va a ser de 20 metros. Esto de acá es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque la aceleración en el eje Y va a ser la fuerza en el eje Y entre la masa.
¿ya? Entonces acá tenemos que esto va a ser 5 entre 1, 5, digamos, no sería de 20 metros sobre segundo cuadrado, sino 5 metros sobre segundo cuadrado. Si existe un empuje vertical de 9,8, ¿ya? Si es que la rotación de los drones nos da ese empuje vertical, el vehículo no acelera o desacelera. Esto de acá es verdadero o falso. A ver qué es lo que han respondido ustedes. Tac, tac. Chat, chat, chat. Benjamín, tú has respondido verdadero. Es verdadero, pero ¿me puedes decir por qué? Benjamín. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ah, sí, bueno, básicamente es porque creo que en esta dirección simplemente estaría afectado por o sea, la aceleración de la gravedad. Entonces, como tendría una fuerza contrarrestante, simplemente no se movería. Ya. ¿Cuánto sería la fuerza de la gravedad? ¿Cuánto sería el peso? O sea, Sería como un kilo tiene por 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? 8, te va a dar 9,8. Entonces tenemos un peso y si te dice que hubiera un empuje de 9,8, vemos que se contrarresta y por lo tanto no acelera ni desacelera. ¿Okay? No hay cambio en la velocidad X, en la dirección X. Se estaba moviendo con una velocidad X de 4 metros sobre segundo. ¿Va a seguir moviéndose? Sí. ¿Por qué? Porque la fuerza es en el eje Y. También hay fuerzas en el eje Z, pero no hay nada de fuerza en el eje X. Entonces la velocidad es constante, no hay aceleración. Y la aceleración en el eje Y es de 5 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que habíamos dicho acá, ¿no? La aceleración del eje Y es de 5 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza entre la fuerza en Y es 5, la masa es 1, entonces me da también 5. ¿Ya? Ahora, hablemos de lo que sería hemos hecho el análisis de fuerzas. Hablemos del análisis de momentos, de torques, ¿ya? Esto acá es un poquito más complicado, presten atención. Les he demostrado hace un momento que la sumatoria de fuerzas es la masa por aceleración, ¿ya? Sencillito, pero también la sumatoria de fuerzas es la derivada de la cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Esto es L, que a veces se le llama P. Acá está con L de movimiento lineal, ¿ya? Para el torque existe la misma analogía y lo han visto. Espero que lo hayan visto en física 1. La sumatoria de momentos o torques, ¿ya? Es igual ya sea a la, eh, al momento, al momento inercial, momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? O es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. Es la misma estructura, fíjense, para hacerles recuerdo. Masa inercial, momento de inercia por aceleración angular. Pero lo que nos interesa es esta de acá. Es la derivada de la cantidad de movimiento lineal, es la derivada de h, donde h es la cantidad de movimiento angular. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esta ecuación que me dice que el momento angular del cuerpo rígido B respecto al origen C, ¿ok? Donde C es no les recuerdo, donde C es el centro de masa, ¿ya? Todo medido desde el frame A inercial, ¿ok? Pero es el momento respecto al centro de masa, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esto de acá, ¿no? Es la derivada de ¿quién? Del cuerpo B. Respecto a qué punto, cuando hacemos momentos y demás, siempre hay un punto, ¿no? Siempre hay un brazo de palanca.
respecto a ese el punto C con el sistema de referencia inercial A. ¿Ok? Entonces, la derivada, que es la velocidad de cambio, ¿ya?, del momento angular, del cantidad de momento angular del cuerpo B relativo a C en el frame A, que es el fijo. Acá nos acordamos de la misma manera que la cantidad de movimiento lineal, L, que tal vez lo han utilizado como P, pero aquí lo están llamando como L. Si se recuerdan, era masa por velocidad, ¿ya?, lineal. Para la rotación existe lo mismo. H, que es la cantidad de momento angular, es, en vez de M, voy a utilizar momento de inercia, en vez de V, voy a utilizar velocidad angular. Esto es desde el punto de vista angular. ¿Ya? Entonces, esta H, la cantidad de momento angular, es igual a ¿qué? A I respecto al centro de masa por la velocidad angular del cuerpo B medido desde el sistema inercial A. ¿Ok? Esto va a ser la velocidad angular de B medido desde el sistema inercial A. Esto de acá ya se complica un poco más porque al tratar un cuerpo, estamos tratando un sistema rígido. ¿Ya? Esto es puntual. En el momento que estamos con un sistema rígido, es decir, un conjunto de partículas, esto de acá ya no es un número, sino hay que utilizar un tensor. ¿Ya? Un tensor sería una matriz de 3×3. ¿Ok? Entonces es un momento de inercia más completo, así más complejo. ¿Ya? Entonces, acá que quiere añadir, no, esto es lo mismo, creo, sí. Esto es lo mismo. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Muy similar. Tenemos una masa de 1 kilogramo, ¿ya? Que está volando en el eje X con una velocidad de 4 metros cuadrados. En esta dirección tiene una velocidad en X. Esto de acá sería mi X, mi A1. El viento provee una ráfaga de empuje con una fuerza efectiva de 5 newtons a lo largo del eje Y. El eje Y es este de acá. Entonces acá hay una como fuerza en Y de 5 newtons. 5 newtons dice, ¿no? Y ahora acá, existe un momento de 1 newton metro alrededor del eje X. Entonces, acá también, vemos acá hay en esta dirección, hay un momento, ¿ya? Y por la regla de la mano derecha, ese momento también lo podemos dibujar de la siguiente manera, tac, sí, ¿ya? El pulgar va en la dirección de la flecha y me da esta rotación. Y este momento es de 1 newton metro. ¿Ok? ¿Cuál es verdadero? La velocidad de cambio de momento angular en el eje X es de 1 newton metro. ¿Qué es la velocidad de cambio? La velocidad de cambio es la derivada. La derivada del momento angular respecto del tiempo va a ser igual a ¿qué? Según lo que acabamos de ver, la derivada del momento angular es el torque. Esto va a ser igual a el torque en el eje X. ¿Ok? Entonces, el torque en el eje X, ¿cuánto es? 1 newton metro, según lo que me dice el problema. Eso es correcto. La aceleración en el eje Y es de 5 metros sobre segundo cuadrado. En el eje Y tenemos 5 newtons como fuerza, por lo tanto su aceleración lineal va a ser la masa Y, va a ser la fuerza Y entre la masa, va a ser 5 entre 1, va a ser 5. Entonces esto de acá también es correcto. No hay cambio de la velocidad en el eje X. En el eje X no hay fuerzas, entonces la velocidad es constante, ¿ya? Parecido a lo que hemos visto antes. Ok, ahora.
Les había dicho que esto de acá es un tensor. Es una matriz de 3×3. Entonces, para poder simplificar estos cálculos involucrados en esta matriz de 3×3 del momento de inercia, lo que hacemos es definir lo que vendría a ser los ejes principales y momentos principales, ¿ya? Para esto empezamos definiendo lo que sería U, ¿ya? Como un vector unitario, ¿ok? El cual va a estar dirigido en un eje principal. Si es que el tensor por U, esto de acá va a ser una matriz 3×3 multiplicado por este vector, ¿ya? De 3×1, me va a dar un resultado que es paralelo a U. ¿Ok? Entonces, I es una matriz 3×3. ¿Ok? De momento de inercia. Si a esto lo multiplicamos por un vector, una dirección U, y el resultado me da algo paralelo a U, entonces U es un eje principal. ¿Ya? Van a existir 3 ejes principales independientes. Estos ejes principales independientes dependen del momento de inercia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver con el dron de manera más sencilla cuáles son los ejes principales. Ok. Y una vez que tenemos detectado U, ¿ya? Podemos definir el momento de inercia que está ligado al eje principal, que va a ser la multiplicación de U por I por U. Entonces, una vez que tengo definido qué va a ser U, si yo hago U por I por U, me va a dar un nuevo momento de inercia y ese momento de inercia es el momento de inercia principal. ¿Ok? Entonces, si tenemos acá un plano, fíjense, este plano, el cual es paralelo al eje, y acá tenemos un sistema de referencia, ¿ya? O sea, acá tenemos el suelo, digamos. Este plano es paralelo al suelo. Este plano de acá ya no es paralelo al suelo. Ambos están rotando de esta manera, con la misma rotación. ¿Ok? Entonces, acá, si este tiene esta rotación, el momento angular, perdón, la velocidad angular del cuerpo B es la misma para ambos. ¿Ok? Pero el momento angular, H, no tienen la misma dirección. ¿Ya? Digamos, esto de acá es omega. Si lo dibujo vectorialmente, es esto de acá. Y acá lo mismo, hacia arriba. Por la regla de la mano derecha. Pulgar hacia arriba y el giro de las manos, cuando cerramos las manos, me da esta rotación. Acá en este caso, H, si hacemos el cálculo, me va a dar también en esta dirección. Acá, si hago los cálculos, H va a depender de esta rotación, pero también del momento de inercia, ¿ya? Y en pocas palabras, el momento de inercia, como esto está como inclinado, va a ser perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Igual que acá, este H es perpendicular al plano. Entonces, esta H de acá es en este sentido. Y por lo tanto, no son paralelos. Acá sí son paralelos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo que el momento de inercia es de tal manera, esto acá hay un momento de inercia, acá hay otro momento de inercia, porque está inclinado. Cuando el momento de inercia hace que H sea paralelo a omega, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos detectar que el plano, que este eje de acá es un eje principal.
¿Ok? Cuando omega y h son paralelos, entonces estamos sobre uno de los ejes principales que hemos definido antes. Y acá no estamos, esto de acá no sería un eje principal. ¿Por qué? Porque no es paralelo a omega. Entonces, con lo que acabamos de describir, si nos dijeran, ¿ya? Que tenemos B1, B2, B3, que son los ejes que están fijos al dron que se está moviendo, ¿ya? ¿En cuál de los siguientes casos el vector h del momento angular es paralelo a la velocidad angular? ¿Cuándo pasa esto de acá? Que h es paralelo a la velocidad angular. ¿Ok? Y la respuesta vendría a ser estas de acá. Tac, tac, tac. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que acá vemos que este plano, ¿ya? Me va a formar justamente, digamos, un vector, el cual va a ser paralelo a omega. ¿Ok? Entonces acá me dice que B1, B2, B3 son los que están ligados a mi cuerpo como tal. ¿Ya? Entonces, para que suceda esto de acá, ya sea B1, ya sea omega, tiene que estar solamente en uno de los ejes, ya sea omega tiene que estar solamente en el otro o ya sea solamente en el otro, y vamos a obtener algo de este estilo. ¿Ok? Acá, ¿dónde estaba esto del dron? Se veía mejor. Acá. Ahorita vamos a ver entonces esto. Ya. ¿Qué hora es? 9 ya. Vamos terminando para poder pasar a las soluciones de ayer. Acá, ¿qué es lo que quiero decir? Ya. Entonces, una vez que tenemos definido estos ejes principales, ya, volvemos a nuestra ecuación, ¿ok? Que hemos definido anteriormente. Estamos haciendo un análisis, repito, en C, ¿ya? Y tenemos esta ecuación. Cuando el eje fijo al cuerpo, ¿ya? El sistema de referencias fijo al cuerpo B1, B2, B3, está en los ejes principales que acabamos de definir, ¿ok? Omega va a estar definido en los ejes principales, ¿ya? No hay nada nuevo, pero lo nuevo es de que se va a simplificar el momento de inercia. ¿Dónde lo tenía esto? Tac, tac, tac. Acá. El momento de inercia, el tensor de momento de inercia, se va a simplificar. Cuando los omegas, cuando los B1, B2, B3 están fijos, son fijos al cuerpo, pero estos ejes son los ejes principales del momento de inercia, la matriz se va a simplificar y solamente van a existir las diagonales. ¿Ok? Y eso va a simplificar mucho el problema. ¿Qué quiere decir antes también? ¿Para cuáles son los ejes principales? De manera más rápida y más sencilla. Son los ejes de simetría. ¿Ya? Por ejemplo, acá me pregunta ¿cuál de las bases, ok, y orígenes se elegiría para escribir las ecuaciones de movimiento? Para escribir esta ecuación de movimiento. Necesito estar respecto al centro de gravedad, ¿ya? Y necesito que los ejes sean paralelos a los ejes principales. Entonces necesito estar
en el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, todo es alrededor del centro de gravedad como origen, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser? B1, B2, B3 o C1, C2, C3. Del gráfico, vemos que B1, B2, B3 son los mismos o paralelos al eje de simetría, ¿ok? Al eje de sistema referencial. Pero C1, C2, C3, ¿qué tiene de especial? Son vectores que están en la simetría del dron. El dron está ahorita un poco rotado. Entonces son ejes que están en los ejes del dron. Entonces esos ejes del dron de simetría son los que me dan los ejes principales que había dicho antes. Entonces la respuesta sería esta de acá. Para que estemos, para estar en un eje principal, necesito que haya esta simetría. Entonces, esta simetría, estos ejes van a estar por la simetría del cuerpo. En este caso es una especie de prisma, digamos, y agarro los ejes que están perpendiculares al prisma. De la misma manera que habíamos hecho para este plano, ¿no? Simplemente agarro lo que está perpendicular acá. ¿Ok? Tenemos esto, tac, tac. Ok. Ahora, acá añadimos el último elemento. Lo que habíamos hecho acá era respecto al centro de masa, pero nosotros queremos medir las cosas respecto al centro inercial, al sistema de referencia inercial. Entonces, vamos a tener este término, ¿ya? Que tiene que ser al momento respecto de C, ¿ya? Pero si vamos a medir todo, no desde la medición, los momentos son respecto a C, eso no cambia, pero la medición se hace respecto a un sistema inercial A, añadimos este término, ¿ya? Es un término de corrección. Añadimos este término de corrección. Y no nos olvidemos que cuando estamos en los ejes principales, la velocidad angular va a estar dado por estos términos, ¿no? Los componentes B1, componente B2, componente B3, que al final son las velocidades de los motores. Y vamos a tener todo esto que desarrollado matricialmente es esto de acá. ¿Ya? Y un ratito, ¿dónde estamos? Tac, 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 tac. La derivada de h respecto del tiempo, ¿ya? Va a ser i por omega, ¿ok? Y por la velocidad angular, la derivada de h respecto del tiempo es decir el torque de manera, entre comillas, y esto va a ser masa por aceleración angular. En este caso sería I por aceleración angular y por la derivada de la velocidad angular, ¿ya? Pero como estamos de manera matricial, ya sería la matriz I por el vector de aceleraciones angulares. ¿Ya? Entonces vamos a tener este primer término, que es esto, y que va a estar representado acá. ¿Ok? Segundo, vamos a tener omega vector h. ¿Ya? Entonces h, de nuevo, es esto de acá. ¿Ya? H es esto de acá, lo que hemos mostrado hace un momento. H es simplemente I por omega, ¿no? No sabemos que H es I por omega. Entonces, tensor I por vector omega. Y no nos olvidemos que cuando tenemos este vector, producto vectorial, puede estar reemplazado por un producto matricial cuando pasamos este vector a su forma Scree symmetric, lo que hemos hecho, lo que han hecho en su práctica, ¿no? Lo que les voy a preguntar en un momento.
Este vector se lo vuelve matriz de esta manera. Acá está el primer elemento, omega 1, el elemento omega 2, el elemento omega 3. ¿Ya? Y esto es igual a los momentos en los tres ejes, todo medido desde C. Y esta sería entonces la ecuación dinámica de este robot, de este dron. Tac, 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 tac. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso sería lo de hoy. Sí, perfecto. Ya, entonces, rápidamente, los grupos de trabajo, los que han trabajado en grupo y los que han trabajado de manera individual, me mandan un mensaje indicándome qué problemas han hecho ya. Rápidamente, por favor, una persona por grupo. Voy a crear rápidamente unas salas.